y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ello y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Gracias, Elida. Y disculpe la interrupción, solo me di cuenta que no había puesto a No, grabar la clase. no hay Kenia, problema. Kenia 6 a 10, por favor. Después seguiría Eli empezando en 11. Kenia. Sí, empezamos. A ver, el 6 dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Gracias, Kenia. Eli 11 a 15. Después sigue Silvia Figueroa, después Miriam. Eli. Señor Eli, no le escuchamos. Disculpe, estaba cerrado el micrófono, profesor. Disculpe, Tranquilo. gracias. Adelante. El 11, ¿no? Voy a tratar de leer de la pantalla, profesor, ¿ya? Lo que creemos es que la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacob respondió y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito. Silvia 16. Gracias, Eli. ¿Hasta qué versículo, profesor? Sí, 16 a 20 y Miriam va a seguir en 21, Ofelia en Ah. 26. Gracias, Silvia. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Gracias, Silvia. Miriam 21 a 25, Ofelia 26 a 30. Amén. La palabra dice así. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por, cuan- por conducto de ellos enviaron un escrito, los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía de Siria. Perdón, Con- es que se
de Siria y Sicilia recibían nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que no parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Gracias, Miriam. Ofelia, 26 a 30. Después Luz Sí, profe. Medina en 31. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos vas Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Gracias, Ofelia. Luz Gracias, profe. Medina, 31 a 35. Y vamos a leer hasta 39, así que pedimos que Cris lea 36 a 39. Luz Medina, 31 a 35. Buenos días, vamos al 31 y dice la palabra, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algunos tiempos allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien que quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Sigo al 36, ¿verdad? 36 puede seguir. Ay, perdón. Cris, por favor. Gracias, Ok, Luz. ok. 36 a 39. Buenos días con todos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ujú, está bueno, y Pablo escogió a Silas. Gracias, gracias, Cris. Gracias a todos los que nos sirvieron en la lectura de la palabra. Muchas gracias. Pues bien, vamos a considerar lo que acabamos de leer. Ahí ven pues sí, yo creo que es un dibujo, una imagen de la junta que tuvieron en Jerusalén para hablar todos estos temas y que después visitaron, ¿verdad? Tuvieron unas juntas y después visitaron a unas iglesias y bueno, consideremos la historia. Em, Y yo sé que solo les encargué versos 13 a 39, así que sí, sí, no se preocupen. Vamos ahí, yo causé un poco de confusión con eso, pero igual yo creo que vamos a poder identificar a los principales aquí en la historia. Bien, ¿quiénes, amigos, son los personajes en la historia? Veo la mano primero de Daniel, después Kenia.
Daniel. Igual en el chat siempre pueden aportar. Estoy siguiendo sus chats. Muy, muy buenos aportes. Em, gracias, Daniel. Después Kenia. Bueno, los personajes son los creyentes, los apóstoles, los ancianos, están los fariseos, también apareció Pedro. Bueno, estoy diciendo por orden que aparecieron en la historia. También estaban Pablo y Bernabé, estaban los gentiles, Dios, también Jacobo, David, luego estaba Moisés, Jesús, el Espíritu Santo, también Judas, que también se llamaba Barsabás, y Silas y Juan Marco. También esta historia aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, claro. Ok, excelente, excelente lista nos dio Daniel. Kenia, ¿quería agregar algo más? Nada más Simón, porque no ese mismo Pedro, pues es otro Simón. Ya todo lo que dijo estoy de acuerdo con mi compañero. Son todos ellos, más que Simón. Gracias, gracias. A ver, eso fue. Ok, ok. Muchas gracias a todos. Algo que podríamos mencionar es, recuerdan que Bernabé es el que invitó a Pablo a participar en la obra y ahora entonces, pues están, digamos, con un grupo una iglesia y surge una discusión, ¿verdad? em, con los líderes, los ancianos de ese grupo y los apóstoles y mandan este tema a hablar en Jerusalén, pero en camino paran en unas iglesias y bueno, ya sí aparece Pedro, se menciona Moisés. Se menciona a uno que parece que es líder en la iglesia en Jerusalén. Se habla de un Jacobo. Recuerdan que Jacobo o Santiago es el mismo nombre, ¿ok? Santiago, Jacobo. Hay varios Jacobos o varios Santiagos en el Nuevo Testamento. Uno es el hermano de Juan el apóstol, o sea, de los 12, había dos hermanos, Santiago y Juan, que eran como del círculo interior de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesús subió el monte, fue transformado arriba del monte y mostró su gloria. Solo lo acompañaron tres, Pedro, Juan y Santiago. Pues, o sea, es como de su círculo interior, pero es el hermano de Juan, Santiago o Jacobo, fue ejecutado por el rey Herodes en el capítulo que será 12 de Hechos. Así que ya se murió Santiago. Había otro apóstol Santiago, pero también hay otro Santiago, el tercer Santiago que se menciona en la Biblia, que resulta siendo el hermano, por decir, hermano de sangre, medio hermano de Jesucristo. O sea, parece que es hijo de José y María. Y él llega a ser un pilar en la iglesia, llega a ser un líder en la iglesia. Y probablemente es el Santiago que escribió la carta de Santiago en la Biblia. ¿Ok? Por solo dato interesante que probablemente aquí estamos con Santiago, el hermano de Jesucristo. Ok, ok. Mm, ya, yo creo que ya mencionamos los principales. Seguimos con la pregunta de objetos. ¿Algún objeto que se menciona? Por ejemplo, pensando en las reglas que acordaron, o sea, ni reglas, pero decisiones que tomaron, acordaron en una decisión. Kenia, veo su mano, ¿algún objeto? Bueno, pues nada más a grandes rasgos, quizás me falten corazones, el tabernáculo de David, ruinas, ídolos, sangre, las cartas. Sí, sí, gracias, gracias. O sea, Nelson quiere agregar algo. Nelson. Sí, los milagros y señales que Dios hizo entre los gentiles, la decisión del concilio, Ujú. las cartas enviadas a los creyentes gentiles, las normas, obtenerse de hilo
de ídolos y sangre, ahogado o inmoralidad, y el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Eso Sí, sería. sí, sí, muy, muy bien. Y eso, esas decisiones, las cartas, y bueno, lo que su contenido son muy importantes. Vamos a dialogar acerca de ellas. Gracias, Nelson. Luz Medina, ¿quiere agregar algo? Sí, quiero agregar pergaminos, como hablan de viaje, entonces si viajaron en un medio de transporte. En ese tiempo se usaban los barcos, puedo decir esto, no sé si habrá otro medio de transporte que ellos usaran en ese momento, pero si se menciona viaje, hay un medio de transporte. Gracias, gracias. Sí, ahí cuando preguntamos, pues, ¿dónde estamos? Va a haber un poco de movimiento en esta historia, ¿verdad? Un poco de viajes. Bien, ahora, Elida, adelante. Sí, también nombraba que lo vi pequeñito el yugo, ¿no? Porque dice, ¿por qué ponéis yugo en su servicio? Hay una parte, acá el yugo dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? ¿No? Nombra el yugo también, ¿no? El yugo es eso que se ponían a los animales, ¿no? En el cuello, puede ser. Sí, exactamente. Algunas traducciones la ponen como carga nomás, pero es cierto lo que dice Elida, que en realidad lo que dice es, ¿por qué le ponen yugo? Como lo que le ponen a un buey, ¿verdad? Que está trillando, está trabajando en en la chacra y eso, sí. Muy bien, ok, ahora de esos temas creo que podemos hablar en la pregunta de cuál es el problema, cuál es el problema en esta historia. Así que no me adelanto, seguimos con los detalles. ¿Dónde ocurre la historia? Hay varios lugares que se mencionan aquí. Sí. Sí, ¿qué lugares se mencionan? Veo la mano de Kenia, adelante. Bueno, yo me hice tantito al 14, los últimos versos. Primero dice que llegaron a Jerusalén. En Ujú. los últimos versos, para ya introducirnos al 15, decía que llegaron y de allí nuevamente parten, pues mencionan, ¿no? Antioquía, Chipre, pues la ciudad en general, ¿no? De cada área, Cilicia, pues en esencia dije algunas, pero faltan quizás más. Ujú, ujú. No, está muy bien, ese es lo principal. Nelson, algo que nos faltó. No, era eso. Yo tenía Jerusalén, donde se toma la decisión, Antioquía, donde se recibe la carta, y regiones de Siria como y, Ce- y Cilicia, donde mencionaba las cartas, la carta, Sí, perdón. bien, bien, excelente. Em, Miren, amigos, no sé qué tan bien se lee este mapa si quieren un equipo, un celular, va a estar muy chiquita la letra, pero igual pueden tener la idea. Em, de ahí no, ya no puedo ampliarlo más. Este es un mapa que agarré del internet, pero me parece que está bueno. Em, el martes estábamos en Antioquía de Pisidia, Antioquía de Turquía, yo le digo para podernos Eso fue aquí, más o menos en esta parte arriba en Turquía. Hoy estamos donde está el marcador rojo en otra Antioquía, o sea, perdón, no donde está el marcador rojo, un poco a la izquierda, donde está la flechita, número 7, ahí es Antioquía. Podemos llamarle Antioquía de Siria, ¿ok? Ahora, ¿dónde queda Siria? Pues Siria, Fenicia, siguiendo la flecha morada para abajo, ahí pueden ver, ahí está Fenicia, Siria. Panfilia, Sí, por ahí Panfilia. Panfilia, sí, también se menciona, ¿verdad? Pero bueno, interés, hoy mucho interés es Jerusalén. Ahí abajo es Jerusalén, es donde toma lugar el concilio. Ujú. Muy bien, ¿ok? Esos son los lugares principales que queremos mencionar hoy. Em, ok.
¿Cuándo ocurre la historia? Em, Mm, Solamente pensando en el contexto de Hechos, recuerden que en 13 Pablo hizo, el martes estábamos en el primer viaje misionero de Pablo, así que tal vez lo mejor sería simplemente decir, esta historia toma lugar después del primer viaje misionero de Pablo. Y lo último que leímos hoy prácticamente es el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo, porque se dice que él y Bernabé ya iban a arrancar su siguiente viaje, pero ahí es donde surge la discusión, el desacuerdo entre ellos, ¿verdad? Acerca de Juan Marcos, de llevarlo o no llevarlo, y terminan con dos equipos misioneros, o sea que es un poco triste el desacuerdo, pero a la vez hay mucha bendición ahí porque ya hay dos equipos que están evangelizando, haciendo la obra misionera. Pablo se va con un señor Silas, ¿ok? Y Bernabé va por otro camino con Juan Marcos. Ok, pero bueno, ese no es el punto principal, digamos, en esta historia, pero yo lo quise agregar hoy a la lectura para que vieran el comienzo del segundo viaje misionero. O sea, estamos cuando entre los viajes, el primero y el segundo de Pablo, ¿ok? ¿Cuál es el problema principal en esta historia? ¿Ok? Vamos con encarnación, después Silvia Nelson tienen sus manos alzadas. Si quieren, después les ofrecemos la palabra encarnación. Sí, pastor. El problema principal aquí es más que nada un tema de doctrina, digamos, ¿no? O imposición de algo que por ende ya se dejaba de practicar porque la ley prácticamente había sido, como dice, lo que nos muestra el pecado, pero el Evangelio de Cristo es lo que nos muestra la salvación. Entonces, ellos estaban viendo ya enfocado hacia lo que era la salvación, ya encaminados en lo que son las buenas nuevas, el Evangelio. Y los judíos querían regresarlo a las prácticas o rituales que ya habían quedado obsoletos. Eso fue el tema principal que dio punto a la discusión, pastor. Sí, muchas gracias, encarnación. O sea, y se entiende, amigos, durante 1500 años habían seguido estas leyes y prácticas, digamos que no muy bien, las habían seguido, pero pues esas eran las reglas y durante 1500 años y ahora aquí estamos en una fase de transición, de cambio y se ve que se entiende, ¿verdad? Que es un poco sí, chocante para algunos a ver, pero lo que estábamos haciendo, ¿qué? ¿Ya no es válido? Sí, ¿no? O sea, hace falta, estamos con dolores de crecimiento, con digamos, los retos del cambio que vienen. Nelson quería aportar para esta pregunta, Nelson, el problema de la historia. Había un segundo problema. El Ujú. problema era doctrinal, pero el segundo problema era el desacuerdo entre Pablo y Bernabé sobre Mm, Juan. Eso sí. quería. Sí, también eso ok, debemos o no debemos llevar a Juan Marcos y ahí no me quiero adelantar y no es el punto principal, no vamos a enfocarnos mucho en ese tema, pero ahí podemos ver un ejemplo que dos hermanos maduros en la fe pueden tener un desacuerdo y los dos pueden tener en cierto punto la razón y tal vez ninguno estaba pecando. Pueden existir desacuerdos válidos entre dos hermanos en Cristo y para bien, a veces sirve para bien. Al fin y al cabo, Dios obró bien de ese desacuerdo. No sabemos todos los detalles, pero pues lo que sí sabemos es que más adelante Pablo dice que Juan Marcos me es útil
en el ministerio y eso es muy lindo, pero eso años después, final del ministerio de Pablo. Así que tiene un resultado, un final feliz, la historia de Pablo y Juan Marcos. Ok, creo que sigue, que no sé, Silvia, Kenia, Miriam, Silvia Coral, perdón, No, Silvia Figueroa primero. no, bueno, es lo mismo que dicen los Lo mismo, hermanos, ok, el ok, desacuerdo que hay de separarse en grupo, también. pero Ujú. bueno, después vamos viendo cómo termina esto, ¿verdad? Porque en la iglesia tiene que ser un solo sentir, pero por algo sucedía, ¿me entiende, profesor? Por algo, porque era a beneficio de la iglesia, de la Ujú, palabra. Bueno, por eso ujú. el desacuerdo y la separación, pero por algo habrá surgido eso. Sí, Nada más, gracias. profesor. Gracias, Silvia Figueroa. Pero es válido la frase que utilizó usted para todo el capítulo de la iglesia tiene que ser de un mismo sentir. Eso se aplica también del tema de por ejemplo, de la circuncisión o de la comida o de los varios temas que dialogaron. Lo que quiero que observen aquí es que se juntaron para dialogar, se juntaron para resolver estos temas y eso es muy lindo lo que sucedió. Eso también es la obra del Espíritu Santo. A veces pensamos que el Espíritu Santo es solamente para eh, crear fe en la gente, sí, pero el Espíritu Santo también obra los frutos del Espíritu en nosotros, que es la paz, el gozo, el amor y esa unidad, ese compañerismo espiritual profundo en que hay un acuerdo en la fe, en la doctrina, pero también acordamos muchos temas en común como iglesia, porque el Espíritu Santo es uno solo. Nosotros somos un solo cuerpo y el Espíritu Santo estaba obrando en la iglesia en este capítulo de una forma muy linda, resolviendo estos asuntos a pues, a su manera y según su voluntad, ¿verdad? Kenia, sigue usted, después Miriam, después Silvia Coral. Kenia. Bueno, solamente acotar que justo no fue una discusión pequeña, fue una discusión grande de tal manera que fueron hasta el concilio, o sea, llegar hasta lo alto para que tomaran pues intervinieran en esta situación, porque también menciona, si bien es cierto que habían pasado tantos años, pero justo ya había pasado la muerte y resurrección de Jesucristo, ya también habían avanzado en meses, en años, para llegar a este momento y que aún fariseos que habían dicho creer a la mera hora nuevamente vuelven a retroceder, queriendo imponer ese sectas fariseas, queriendo imponer la circuncisión, no entendiendo que la circuncisión era del corazón. No era como con el tiempo de Abraham y de Moisés, como lo mencionan. Ese legalismo querían volverlo a implantar. Y aún digo, allí yo creo que quien rompe el molde totalmente justo fue Pablo, a un Bernabé que aunque entre ellos había diferencias, pero ellos fueron la punta de lanza. Cuando bien Pedro dice que a él fue designado para que fuera a los gentiles, podemos ver en libros adelante de los hechos, donde justo mismo Pablo lo reprende porque resultaba que cuando estaba con los judíos, Pedro tenía un comportamiento y cuando estaba con los gentiles tenía otro y les dijo, no, eso no se hace, nada más es como acotar esa parte. Sí, sí, muchas gracias, Kenia. Súper interesante. Mencionó usted varios temas. Uno era digamos que sí, estuvo fuerte y en el mundo secular es como que lo llevaron a la Corte Suprema, ¿verdad? El tema para apelar, para resolver el caso. En iglesias, amigos, no es malo cuando se organiza una iglesia, cuando se organiza un conjunto de iglesias. ¿Me explico? ¿Han escuchado de eso? Que pueden existir
federaciones o afiliaciones de iglesias o sínodos, a veces les dicen sínodos, ese es un término griego que dice que ven juntos, o sea, están de acuerdo, porque sí, a veces puede haber problemas en congregaciones locales y a veces cuando hay liderazgo sobre un grupo de iglesias, ese grupo de líderes muy maduros en la fe pueden ayudar en resolver estos temas. Eso puede ser muy lindo cuando una iglesia se organiza de esa forma. Obviamente ahí vemos también muchos abusos de liderazgo y todo eso, pero pues esa es la obra del diablo. También vemos la obra del Espíritu Santo que puede dar la sabiduría a iglesias a unirse, a afiliarse en la misma fe y organizarse con líderes y todo eso. Eso puede ser muy lindo. Creo que sigue Miriam y después Silvia Coral. Miriam. Mi aporte es lo mismo que pues han dicho los hermanos, Ah, es cierto, y lo acaba de mencionar usted, la manifestación del Espíritu Santo, que es el que pues conoce, como dice la palabra, los corazones, y que pues hizo la obra en ese instante porque pues para ellos era difícil poder comprender o entender que, o en sus mentes pasar que ellos venían pues que a que no fuera ya cumplida la ley, ¿no? De Moisés, cuando pues bien dice la palabra que él no vino Jesús no vino a abrogar la ley, él vino para que fuera cumplida. Pero como dice, ¿no? Era difícil poder cumplir la ley de Moisés. Y entonces así lo dice en el 10 y en el 11 podemos ver la parte donde dice que antes creemos que por gracia en el Señor Jesucristo seremos salvos igual, de modo que ellos entender que pues ahora ya era por gracia la salvación y no por la ley que era muy difícil de cumplir. Y ellos lo manifestaban hasta en los tiempos de sus padres, en tiempos de antes. Era eso, hermano. eso es. Yo creo que Miriam le dio al blanco que miren que Pablo dice, miren, si ustedes saben que Dios me llamó a predicar a los gentiles. Ustedes saben que Dios no hace diferencia entre ellos. Ustedes saben que ya tienen el Espíritu Santo porque creen en Jesucristo y son salvos por gracia. Entonces, ¿por qué ponemos a prueba a Dios? ¿Por qué estamos imponiendo un yugo, como nos dijo Elida, una carga que ni nosotros podemos cumplir, ni nosotros pudimos, los judíos pudimos hacer todo lo que decía la ley de Moisés? ¿Por qué le vamos a decir a ellos que tienen que hacerlo cuando Jesucristo no impuso esa ley para ellos, para los gentiles? ¿Qué lo vamos a hacer? Ese es el problema. Estaban poniendo cargas a los gentiles que Jesús no exigía. Silvia Coral, gracias Miriam, excelente aporte. Silvia Coral, buenos días. ¿Cómo está? Gracias. Buen día. Sí, me encanta escuchar. Prácticamente ya lo dijeron efectivamente todo lo que también tenía en mente. Sin embargo, no confirmar realmente que la controversia doctrinal era muy fuerte. Una cosa con otra cosa. Tú sabías que tenías que circuncidarte, obedecer la ley de Moisés para ser salvo. Entonces, de repente hay este cambio que se establece que realmente Jesucristo lo ha hecho por nosotros porque definitivamente la ley no la podemos cumplir, ni por si acaso cometemos pecados segundo a segundo y no podemos, es difícil para nosotros. Entonces, este conflicto de la herejía que ciertos maestros de Judea enseñaban en Antioquía, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podíamos ser salvos, pues que ahora exista otro pensamiento tan fuerte que simplemente por gracia, por fe, porque Jesucristo lo hizo todo en vez de nosotros, era lo más elemental y es lo más elemental, ¿no es cierto? El colocarnos hasta ahora nosotros las que sí que debemos alabar aquí, que no allá, que con esta canción, que con, o sea, tenemos que aprender a que somos libres, pero también es muy importante, considero, que Jesucristo dijo, no, yo soy la verdad y la vida, Él es la palabra y tenemos que tener esa relación para tener conocimiento, porque también la palabra nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces nosotros
debemos leerla. Y esto, la verdad, personalmente considero que si no tenemos hermanos con quien leer, ayudarnos en ese sentido, con quien escudriñar, para que de repente yo no estoy entendiendo, pero mira aquí dice, nos vamos a entender mejor y vamos a conocer qué realmente dice la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Mm. Eso es justamente, profesor, gracias. Igual, sí, excelente, muy bien dicho, Silvia. Bueno, amigos, lo que también podríamos agregar entonces es cuando alguien exige algo que en la Biblia no exige para la salvación, nosotros necesitamos resistir y defender y decir, no, no es así, no tienen que circuncidarse para ser salvos. Y eso sí, podría ser de, no, tiene que usar cierto estilo de música para realmente ser creyentes. No, vamos a decir, no es así. Cuando alguien exige de manera legalista algo, vamos a decir no. Por ejemplo, sí, bueno, en este caso también vemos que en asuntos libres, ahora digo, asuntos que ya Dios ya no exigía que sí ni que no, ni prohibía, querían ver cómo aplicamos nuestra libertad, pero siendo comprensivos, actuando con amor por los puntos débiles de nuestros hermanos. Ahora, ¿a qué me refiero? Me llegó una pregunta muy interesante por el chat de uno de ustedes y decía, bueno, si la salvación es por gracia, claro, entonces, ¿por qué pusieron las reglas? Porque en su carta dijeron, ok, pero entonces entonces sí se tiene que apartar de la idolatría, o que se entiende, libertinaje sexual, o sea, fornicación, se entiende, pero también de comer animales ahogados, comer sangre, o sea, carne dedicada a los ídolos, etcétera. Entonces, ¿por qué imponer esas cosas? Primero, porque quería que los dos grupos estuvieran conscientes de los puntos débiles de sus hermanos. Porque miren, si un judío llega y come la carne dedicada a un ídolo y si está en la misma congregación con gentiles que antes adoraban ese ídolo, ¿cómo se va a sentir el gentil eh, que antes adoraba el ídolo? Mi- Ok, anécdota personal y me da pena, pero yo soy estadounidense, llegué a vivir en México. Estamos hablando de hace 20 años y unos vecinos mm, me ofrecieron, no sé, este era día feriado, algo religioso, y yo ignorante unos vecinos me invitaron, me ofrecieron una comida muy rica y un platillo que le dicen en el norte de México, reliquia. Y yo, bueno, qué rico, gracias. Y después me enteré que reliquia era un platillo tradicional que se prepara en honor y en adoración, en veneración a la Virgen de Guadalupe. Y yo me di cuenta de eso después y después me explicaron y yo así de, ok, que hice mal, pequé contra el Señor y resulta que no, es carne, es comida, no me acerca a Dios, no me aleja de Dios, es comida, ¿sí? Pero de ahí en adelante, ¿saben qué? Yo ya no he comido ese platillo. ¿Saben por qué? Porque si yo lo sigo comiendo, puede ofender a alguien más, ¿verdad? Puede confundir a otros, puede ser una piedra de tropiezo para hermanos en Cristo que antes estaban en esa religión. ¿Me explico? Sí, sí, me estoy explicando. No, no es porque esa comida es mala, es comida. Pero la Biblia explica que, pero también tienes que pensar en cómo tus acciones afectan a otros. Por ejemplo, muchos hoy en día nos preguntan en Academia de Cristo,
Pero ¿qué de los, por ejemplo, la morcilla, bueno, no sé cómo le llaman en tu país, pero es como una salchicha, un chorizo que están pues en la sangre. Eso está prohibido porque en Hechos 15:20 dice que esto, que aquello. Y digo, no, Jesucristo declaró lícito todas las comidas. Está incluido todas las comidas que estaban prohibidas en el Antiguo Testamento. No es pecado comerlo. Sin embargo, si yo lo como y a ti te causa confusión y es un punto débil para ti, ok, no lo voy a comer, no, no pasa nada. Me abstengo, pero no porque es malo, me abstengo porque es confuso y no quiero causarte daño espiritual, pero no porque es mala la comida. Em, entonces, eso es lo que estaba pasando en el libro de Hechos. Para los judíos que durante siglos y siglos y siglos no comían carne con su sangre, pues los gentiles que lo hacían, la iglesia pidió, gentiles, por favor, ténganles comprensión a sus hermanos judíos, vamos a dejar esa costumbre, ¿ok? Porque es confuso, es ofensivo para ellos, porque durante miles de años no comían la carne de ese tipo. Ahora, cuando se trata de idolatría y libertinaje sexual, pues eso sí, necesitaban escuchar todos. Ese es pecado para toda la gente de todos los tiempos, ¿verdad? En cualquier época, en cualquier país, en cualquier parte de la Biblia es malo la idolatría, es mala la fornicación. Así que, pero al parecer, esas eran prácticas que la iglesia luchaba con esas prácticas de, a ver, pues ya creemos en Jesús, pero ¿podemos seguir con nuestros ídolos? No. Antes íbamos a los templos de los ídolos y practicábamos hasta prostitución religiosa. No, ya no vamos a hacer eso, ya no vamos a practicar fornicación. O sea, la iglesia tenía que aclarar puntos espirituales importantes, puntos de sí o sí, ese es pecado, idolatría, fornicación, pero también puntos de libertad cristiana que vamos a aplicar la ley del amor, de amor al prójimo en la iglesia y no poner piedra de tropiezo. Pero fíjense bien, no exigieron la circuncisión para los gentiles. ¿Por qué? Porque los legalistas exigían circuncisión. La iglesia dijo, no vamos a exigirlo para dar un buen testimonio que no es necesario para la salvación, la circuncisión. O sea, en ese punto aplicaron de lo más importante aquí es aclarar que no es por obras, no es por seguir la ley del Antiguo Testamento, es por la fe en Jesucristo, es la salvación. Ok, esa es mi explicación del tema. Preguntas, dudas. Voy a tomar una pausa a dialogar con ustedes un minuto acerca de lo hablado. Veo la mano de Kenia. Justo, profe, agregar que algo que percibo, y lo dijo usted, pero, o sea, yo lo diluyo así en mis pensamientos, es que esa línea es tan delgada donde esa secta farisea que provenía de los judíos no discernía justo que era por fe y que lo que ellos hacían ya era un rito, era algo ya cultural, por decirlo así. ¿Por qué? Porque fue impuesto para ellos como judíos y entonces justo a los gentiles que pertenecían a otras poblaciones, era imponerlos como no solo para pertenecer, pareciera que a la religión, voy a decirlo así, sino a su pueblo judío, y pues nunca iban a ser judíos. Y pues justo se tenía que romper esa situación, porque aunque ellos fueron circuncidados, pecaron en extremo. Entonces era de ahí que por eso se tuvo que, o sea, fue la manera en cómo marcar la diferencia, que Jesús vino a marcar la diferencia como judío, diciendo eso es inválido, eso es solo un ritual ya. De nada sirve que hagas un acto físico, que era la circuncisión del órgano en los varones,
si de todos modos pecaban en extremo, tiene que ser de corazón, del alma, interno, ¿no? Yo les explicaba en algún momento, yo que me gusta mucho el área de la salud, en el corazón justo, cuando uno ve el corazón a todo color, tiene una telita gruesa en la parte de arriba. Y les decía, es como quitar esa telita, es como quitar ese velo, la circuncisión que Jesús nos puso ahora del corazón, esa ceguera espiritual. Entonces, pues esa es la diferencia que a veces queremos imponer, que no podemos seguir practicando cosas de rituales, sino justo más bien es creer en la fe y que nada tiene que ver con obedecer los mandatos de Dios, que es justo, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo y las cosas que usted explicó a grandes rasgos. Nada más. Muchas gracias, Kenia. Y es cierto, o sea, todo esto para mostrar, dejar en claro que no es por obras, es como, aunque los gentiles se circunciden, igual eso no los salva, que no es cuestión de circuncidarse o no, es Jesucristo, como nos dice Kenia. Excelente, excelente, Kenia. Laura Tlajumulco, adelante, buenos días. A ver, no le escucho, hay que activar el micrófono. Laura. Ahora sí. Sí, sí, pastor, usted comentaba de una comida. Yo soy de aquí del estado o sea, conozco lo que es México y soy del estado de Veracruz, pero actualmente radico en Guadalajara, Jalisco. Escuchaba que usted comentaba de la comida, no sé si sea la misma, que es dice usted que es como si fuera un chorizo, pero está relleno de sangre de animal. No sé si esa sea la que usted comentaba. Yo, según entiendo en mi ignorancia, o lo poco que logro entender, es que si eso está relleno de sangre, yo sé que ya está, pues que no lo debo de consumir, ¿no? Porque la Biblia dice que ahí está la vida del animal en la sangre. No sé si estoy en lo correcto. Gracias, Laura. Su pregunta es muy buena y es una pregunta que muchos nos hacen. En el Antiguo Testamento sí estaba prohibido. Estaba prohibido por la razón que usted nos acaba de comentar, que Dios les estaba enseñando que no, la sangre, en la sangre está la vida, no se come. Dios les estaba enseñando eso. Cuando llegó Jesucristo, Él declaró todas las comidas sin excepción lícitas, permitidas, todo. El tocino ya, ya se podía comer, carne en su sangre ya se podía comer, pulpo, antes no se comía, todo se puede comer. Pero por la razón que usted explica, si uno decide, no voy a comer eso, está bien. Si uno exige, si uno dice, Laura, ese es pecado, no puedes comer eso. Ellos ya están siendo legalistas. Pero, por ejemplo, Laura, si yo te invito a mi casa, pues no te voy a servir eso, porque no te quiero, no quiero causarte daño espiritual, porque tal vez mucho tiempo estabas pensando, no, eso está mal. Y ahora, si yo te lo sirvo, es como decir, toma, yo tengo conocimiento, yo sé que está bien, toma, es ofensivo, es muy, no, hay que ser comprensivos, hay que ser delicados, porque realmente, ¿qué importa la comida, verdad? Jesús dijo, todo está bien comer. Obvio que hay que cuidar nuestros cuerpos, como nos han comentado, cuidar la salud. No es de que, podemos abusar nuestros cuerpos, no. Pero el punto es que no hay comidas prohibidas, no hay. Pero también Pablo está diciendo, perdón, la iglesia aquí en capítulo 15 nos está enseñando, sí, pero piensa en los demás. No nada más se trata de ti, se trata les puedo contar otro anécdota personal. Yo vengo de comunidad que muchos yo creo que eran de ascendencia alemana y es normal, por ejemplo, hasta los creyentes tomar una cervecita, no pasa nada, no estaban emborrachándose ni nada, es parte de la cultura, ya han escuchado de los alemanes, ¿verdad? Pero luego me fui a vivir con un grupo indígena y ahí muchos sufrían de alcoholismo extremo. Entonces, en la comunidad llegué a ver que muchos
o toman al extremo y se dañan, se matan con el alcohol. Y al otro extremo no toman nada. ¿Me explico? Hasta casi todos los creyentes no tomaban nada y si tú les preguntas, ¿es pecado tomar una copita de vino, una cerveza? Te dirían, no, no, no es pecado, pero sabemos que en nuestra comunidad hay mucho alcoholismo, entonces mejor no lo hacemos. Y yo aprendí mucho de ellos, de su madurez espiritual. Entonces, durante mi ministerio ahí, pues no, no tomaban. ¿Me explico? No, no era de... ¿Pero por qué? ¿Porque está mal tomar una copita o una cerveza? ¿Está mal? ¿Es pecado? No, pero no lo hacíamos. ¿Por qué? Para no dañar a otros. ¿Me explico? Para no, para la persona que, es muy delicada el tema del alcohol, o para el ex alcohólico, para el alcohólico recuperado, decidimos en ese caso, pues no, ¿cómo se dice? Abstuvimos del bebida alcohólica, no porque es pecado, pero por amor. Y puede ser eso a veces el caso con eso de ¿cómo le dicen por allá? La morcilla, Laura, puede ser el caso con esa comida. No es pecado. Perdón que lo interrumpa, pastor, como cuando Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Que con su estómago, algo así le dijo, que se tomara como un remedio, ¿no? Como medicina. Sí, o sea, Me no. imagino. Ujú. Igual, sí, o sea, hasta, sí, una copita de vino puede tener beneficios, sí, físicos, ¿verdad? O sea, aparte de que Dios nos ha dado el vino porque dice hasta en los salmos que pues da alegría, es algo para festejar, es cuando se usa con medida, sin emborracharse, pero pues también sabemos que se abusa, así que con mucho cuidado en ese tema, pero nosotros queremos mantenernos en medio, ¿me explico? No abusamos de algo, pero tampoco no seamos legalistas, prohibiendo lo que Dios no prohíbe. Y para, para las iglesias y para los creyentes hoy en día es muy difícil ver los dos lados y vivir en medio en la firme base de las escrituras, ¿ok? Y eso se aplica a cualquier tema, la comida, la bebida, muchos temas, ¿ok? Muy bien, Silvia Coral creo que quiere aportar, después Daniel, adelante Silvia. Sí, profesor. Justamente lo que habla la palabra de Dios nos dice, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En 1 Corintios 20, Eso 10, es. 23, ¿no es cierto? Entonces, todo puedo hacer, pero puede ser que también esto debo tener cuidado para que no pueda perjudicar a otros y que en realidad glorifique al Señor lo que hago. Ahí nosotros mismos también es necesario analizar, como usted decía, profesor. Exacto, exacto. Y el tema aquí es no imponer cargas a otros siendo legalistas y tampoco no poner piedra de tropiezo para los nuevos creyentes o para los que antes estaban en tal cosa de no ofenderlos y causarles daño espiritual. Muy bien, muy bien. Daniel, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo Hay otra está? cosa que también en Timoteo dice que nada es despreciable si se da con acción de gracias. Tal cual, Daniel. ¿Y quién nos acompaña, Daniel? ¿Quién está ahí contigo? Mi papá. ¿Cómo está? Todo bien, Saludos, saludos. papito. Daniel, de ¿Qué Daniel. más? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Contento de que está aprendiendo con ustedes demasiado. De los Con sus más, 12, con sus 12 añitos, él está animado en seguir los estudios. Bendecimos todas sus vidas y a los compañeros de Daniel también. Un no, abrazo. igualmente, siempre es de los más preparados. Excelente, excelente. Felicidades a ustedes en familia, que estén en la palabra juntos. Gracias. Mi esposa Silvia les envía saludos. Mi esposa Silvia Conforme. Gracias, gracias. Claro que sí, los conocemos. Bien, bien.
Sí, les cuento, amigos, que la familia de nuestro compañerito Daniel, ellos pasaron por los papás con el discipulado de Academia Cristo y ahora tienen un lindo ministerio por ahí en Guayaquil. Es un ejemplo de lo que Dios puede hacer entre nosotros y con la capacitación que están recibiendo. Silvia, adelante, Silvia. Silvia Figueroa, Bueno, pregunta, duda. de- no, me gozo de verlo a Daniel, que tenemos Ujú. estos intercambios, de que él se prepara, porque dice que la gloria de Dios son jóvenes, es hermoso, lo felicito. Quiero hacer ese intercambio, me gozo en Cristo Jesús de ver lo que él sigue y que siga, por supuesto, adelante la obra del Señor. Mm, Me hace feliz. sí. Exacto, exacto. Gracias, gracias por sus palabras de ánimo para nuestro compañero Daniel. Bien en el chat, comparten, Perla González comparte, no es lo que te llevas a la boca que te contamina, sino lo que sale de ella, porque sale de tu corazón. El pecado no es lo que entra, es el punto. Jesús dijo eso, es lo que no sale. El pecado es aquí. Entonces, bien, entonces Ofelia dice, sí, entonces podemos comer todos los animales. Claro, es cierto, Ofelia. La panceta o el tocino es permitido. Fue prohibido en el Antiguo Testamento, ahora está permitido. Pero si yo voy con un grupo de judíos, pues tal vez no les voy a servir panceta, ¿verdad? Para no ofenderlos. Entonces, pero sí. Excelente. Ofelia dice, pensamos en el bien del otro. Ese es el punto. Ok, muy bien. Mucho más que podríamos hablar hoy, pero ¿saben qué? Por tiempo voy a brincar a la pregunta que se hizo, perdón, estrategia misionera de Pablo. Lo que estamos viendo en estos capítulos de la obra de Pablo es esto. Pablo iba a las ciudades centrales, ¿sí? Iba a la sinagoga donde había conocimiento de la palabra y a veces lo rechazaban, a veces lo expulsaban, pero iba a los que primero tenían conocimiento, algo de conocimiento. Y si ellos iba a los suyos, pero si ellos lo rechazaban, después, ¿qué hacía? Iba a los que no conocían, iba a los gentiles, ¿sí? Y Pablo entonces iba a ciudades grandes también, mencionamos, iba a ciudades principales de la región donde había mucha gente, donde había oportunidad para difundir la palabra. Iba a las sinagogas porque ahí ya sabían las escrituras, pero Pablo también confiaba en el poder del evangelio. Pablo no se quedaba siempre en esos lugares. A veces pasaba 8, 10 días nomás. Planteaba la palabra, plantaba la semilla y se iba. A veces se iba por persecución y a veces Pablo se quedaba hasta años, 1, 2 años, a veces se quedaba semanas, meses, años para fortalecer las iglesias, pero él siempre sabía, Dios va a hacer algo con su evangelio, porque hay poder en el evangelio. El poder no está en Pablo, el poder está en la palabra. Es- les hago una comparativa. Aquí estamos en Academia de Cristo plantando la palabra en ustedes y yo no puedo estar ahí con ustedes físicamente en este momento. Espero que ustedes vayan avanzando y algún día uno de nuestros profesores los puede visitar, así como los han visitado a ustedes, Daniel, en Guayaquil. Espero que eso sucede, pero ¿saben qué? Yo confío en el poder de Dios, en su evangelio, para que ustedes estén creciendo, para que ustedes también estén sembrando la palabra en otros pues mientras compartimos la palabra de Dios con todo el mundo, pues sabemos que Dios va a obrar. Así que, ¿qué hacía Pablo? Pues iba a los que sabían y trataba de ayudarles en tener una comprensión completa de la palabra. Iba a ciudades grandes y después de las sinagogas, iban a los gentiles, iba a las naciones y les compartía
Pero en muchos casos ellos tenían que aprender desde ceros. Ellos no conocían el Antiguo Testamento, ellos no sabían mucho, una que otra cosa, pero no sabían mucho de Abraham o de Moisés o de las reglas de los profetas. Pues no sabían mucho de eso, así que tenía que enseñarles de otra forma. Entonces, eso nos puede dar ideas para nuestra evangelización, pero todo el tiempo sabiendo que Dios obra en su palabra y luego si llega a ver otros creyentes, otros líderes, Dios va a obrar en ellos y puedo confiar en ellos. Pablo a veces dejaba líderes en cada ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia funcionaría donde vives tú? Yo no sé, esa es la cosa, yo no puedo responder esa pregunta. Usted va a tener que pensar en esta pregunta para su proyecto final. Eh, en el contexto de Pablo, Pablo era judío, iba a los suyos, a los judíos primero, que conocían la palabra, y después iba a los que iban desde ceros. Tal vez usted va a decir, voy a ir a los que ya son creyentes a ver si les puedo ayudar en entender que es por gracia. Voy a ir a ayudarles a entender que no necesitamos legalismo, no necesitamos todas estas reglas que nos ponen las iglesias que ni siquiera Jesús ponía. Tal vez voy primero con ellos y si ellos rechazan, pues voy a los que están empezando desde ceros. ¿Quién sabe? Usted tal vez llega a esa conclusión o tal vez usted tiene algo específico en su contexto que usted dice, bueno, yo vivo aquí en la ciudad, pero tengo gente en un pueblo, tengo gente en un rancho de donde vengo y voy a ir ahí a predicar. O tengo un grupo de niños que puedo evangelizar. O tengo un grupo de compañeros de trabajar, con quien puedo trabajar. O un grupo de mayores, un grupo de niños, un grupo de, no sé, un grupo de adictos con quien puedo trabajar y evangelizar. A lo mejor es un grupo de compañeros de trabajo muy adinerados, muy bendecidos económicamente. Está bien, ¿no? No hay racismo, no hay discriminación. O hay una comunidad de migrantes y puedo compartir con ellos. O hay un grupo, no sé, pero eso es lo que quiero que ustedes vayan pensando en esta pregunta, ¿sí? Entonces, en el examen final simplemente les voy a preguntar un poco que nombren un poco de las estrategias de Pablo. ¿Ok? Pueden hablar un poco de lo que están observando en estas lecturas, él iba a los judíos, iba a los gentiles, iba a la ciudad, iba. Usted puede compartir sus observaciones, pero también quiero que usted piense en, esta pregunta nos pone a soñar un poco. ¿Cómo podría yo participar en esta gran misión de Jesucristo que nos ha dado de ser testigos de la muerte y la resurrección de Cristo a todo el mundo? ¿Qué podría hacer yo? ¿Cómo podría hacerlo? ¿A quién podría invitar? ¿Con quién puedo estudiar? Bueno, esas son preguntas que les planteo. ¿Elida quiere compartir algo antes de cerrar la clase? Sí, Pastor, sí, Perdón, quería. Elida. Ujú, Elida dijo. ujú. Sí, Elida. Elida. Sí, yo lo que iba escuchando, yo decía que tendríamos que ser un poco imitadores de Pablo, porque Pablo, como dice usted, iba por ciudades, iba por sinagoga, iba por los que creían y por los que no creían, que ni siquiera conocían el Antiguo Testamento. Pero Pablo tenía algo muy bueno, que era que después los volvía a visitar, y si no los volvía a visitar, mandaba a los hermanos que visitaran esos lugares donde él estuvo, y también mandaba cartas, o sea, nunca los abandonaba. No era que él hacía una iglesia, se iba y nunca más volvía. Entonces los hermanos fueron creciendo de esa manera, porque Pablo en ningún momento los abandonó, sino después tenía a los discípulos, sus seguidores que los seguían, iban visitando las iglesias que él ya había formado y mandaba cartas, ¿no? Porque ahí lo leemos en la palabra. Nosotros tenemos que hacer igual.
nosotros tenemos que evangelizar, o sea, una persona, un grupo de personas, pero no desaparecer, al tiempo volver, seguir ministrando, hablándoles y vemos el crecimiento. Y aparte, las personas mismas después ven y dicen, ay, volvieron las personas que nos hablaron de Jesús. Y ese es el amor de Dios, ¿no? Volver y otra vez darle ese amor, que sigan adelante y reforzar el evangelismo. Gracias, Elida. O sea, Lida habla de la importancia de también darle seguimiento a la obra. Y claro que confiamos en Dios para darle seguimiento a la obra de su palabra, pero también nosotros también. Gracias. Encarnación, últimos comentarios. Sí, pastor. Las estrategias, al menos aquí en la iglesia, nosotros que usamos, cada fin de mes tenemos culto unido de todas las iglesias y siempre corresponde a una iglesia local llevar el evangelismo. Entonces, repartimos folletos entre la gente que se está evangelizando. Sí, Y ujú. se le reparte folletos y se le vuelve a visitar próximamente, pastor. Ujú, ujú. Muy bien, Encarnación, excelente. Sí, ese tipo de cosas podría usted compartir en su proyecto final, en esa pregunta. Dale, dale. Laura, último comentario. Pastor, pastor, como yo visito los anexos donde hay gente drogadicta, alcohólica, gente asesina, yo he visitado esos centros de rehabilitación y me gusta compartir ahí la palabra de Dios. Excelente, excelente. Sí, ese tipo de cosas, amigos, pueden compartir en sus tareas final. Cuando les pregunto, ¿qué estrategia quieres usar para Pablo tenía sus estrategias? ¿Cuáles serían las tuyas? Me parece excelente, Laura. Bien, bien. Ok, amigos, vamos a orar y después para que los que tengan que irse, pues ya estamos muy pasados de la hora. Una disculpa. Pero si alguien quiere quedar a hacer una pregunta o duda, me puedo quedar unos minutos sin problema. Ok, amigos, ahí tienen la tarea, la voy a compartir en el grupo de WhatsApp también en la noche. Nos vemos todavía el próximo martes y jueves de la próxima semana, y ya con eso se cierra la clase y les daré como unos otros 15 días para hacer la tarea final, ¿ok? Pero si han estado participando, les va a ser muy fácil la tarea final, ¿ok? Bueno, terminemos con una oración, ¿sí? Padre Santo, te doy gracias por la paciencia del grupo que dedicamos un buen tiempo, más de lo, perdón, por quitarles más tiempo, pero Señor, creo que valió la pena crecer en madurez, en conocimiento y comprensión de tu palabra, Señor. Ahora espero que estemos entendiendo bien realmente lo que sucedió en el Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. Les dio gozo al saber que las naciones también creían en Jesucristo. Los gentiles también eran parte de la iglesia y por igual tenían el Espíritu Santo, igual que los judíos. Y Señor, que nosotros también nos alegremos, que nos dé gozo saber que tu iglesia está en todas las naciones. Aquí estamos en grupos de Academia Cristo de más de 20 países a veces y de ver eso y decir, wow, gracias, Señor, por unirnos en amor, unirnos en fe. Puede haber diferentes culturas, estilos, tradiciones, opiniones en muchos temas, Señor, pero nos unes en lo esencial que es la fe y las enseñanzas de Jesucristo. Señor Dios, ayúdanos a ser sabios, a saber em, que no solamente se trata de lo que sabemos, que está bien o que está mal, pero también pensar en los demás y ver cómo puede afectarlos a ellos, nuestras decisiones y no exigir poner trabas y cargas a los nuevos creyentes, pero tampoco de no, de no ejercer nuestra libertad.
en arrogancia, pero ayúdanos a pensar en los demás, ser comprensivos, a entender cómo los va a afectar nuestras acciones y decisiones. Señor, solamente tu Espíritu puede lograr esta clase de unidad y compañerismo que vemos en Hechos 15 y deseamos esa misma unidad entre nosotros. Te la pido en el nombre de Jesucristo y que nos dé su Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, queridos amigos. Gracias por Vale, darnos un tiempo pastor. extra el Muchas día de hoy. gracias. Bendiciones a Pastor, usted. Dios le Gracias. bendiga. Saludos. Gracias. Hasta luego, bendiciones. Saludos. Que Bye. tengan un